Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Matías de León Velázquez. Yo soy Melissa Arias. Detrás de cámaras están mi compañero Sebastián Ceballos y Juana Rodríguez, de grado 9-1. Y el día de hoy estamos presentando a una egresada. Mi nombre es Melissa Guerra, egresada del Manuel J. Betancourt del año 2024. Melissa, ¿desde qué año estás en el colegio? Estoy desde preescolar. Bueno, Melissa, ¿cuáles fueron tus materias más destacadas del año 11? Se podría decir que matemáticas, español y creo que artística. ¿Matemáticas con qué docente? Con Claudia Nava. ¿Qué clases sociales? La profesora Gloria Álvarez. Está bien. Melissa, ¿sabías que el colegio está cumpliendo 60 años? Claro que sí. Tenemos una celebración que estamos realizando, que ya ha iniciado que ya ha empezado. Melissa, cuéntanos una anécdota por ahí que te acuerde, que usted diga que usted esa anécdota la puede contar, por ejemplo, para futuros hijos o en general personas como nosotros, que usted diga, esta anécdota siempre la voy a tener para toda mi vida, de lo que haya vivido en el colegio. Pues sí, tengo muchas, pero en especial con los compañeros de mi salón, que eran 11-4, que pues básicamente se basaban como en esconder las cosas, hacer el tortugazo, molestar a los profesores, bueno, muchas cosas así, pero más que todo tengo como en la cabeza presente esa. Melissa, aparte de esa anécdota, ¿tendrías algún comentario que le quisieras dar al colegio? O sea, ¿qué fue lo que más significativo en tu experiencia? Que pues la verdad los profesores son o sea, tienen como mucha carisma con los estudiantes, a pesar de los estudiantes ser como a veces tan duros con ellos por la manera de explicar. Pero más que todo, pues que sí es como un segundo hogar y lo acoge mucho a uno, a pesar de todo lo que dicen en la nota. Los educadores del colegio dicen que ellos no son docentes, son educadores. Entonces, ¿tú piensas que ellos han cumplido bien su papel? Sí, la verdad mucho, porque a pesar de solamente ser unos extraños, por así decirlo, se convierten como en unas personas muy importantes para el crecimiento de cada estudiante. Y en base a esa respuesta, ¿hay algún docente que usted diga que ya después del colegio usted le tiene mucho aprecio, que usted diga que muchas gracias a los consejos de ese profesor usted lo tiene para su vida diaria? Tengo varios, a Claudia, a Joana y a Margarita. ¿Tienes alguna cosa que decirle a los nuevos estudiantes de esta nueva generación? Sí, que se enfoquen mucho en lo que quieren lograr, que no se dejen como guiar de los malos ámbitos de los otros estudiantes, que se enfoquen más que todo en terminar el bachillerato para que puedan lograr un mejor futuro. Melissa, todos tenemos una pregunta. Cuando salimos del colegio, ¿qué se hace? La verdad es muy complicado, porque por ejemplo yo duré como 6 meses intentando estar en una universidad y apenas lo logré este mes, que estoy haciendo una técnica de recursos humanos, entonces sí es como complicado salir del colegio y mismo entrar a una universidad. ¿En qué universidad lo estás haciendo? Esto es una técnica del CENSA, que queda en el centro. Está bien. Tenemos muchas preguntas para ti. Por ejemplo, ¿cuál fue para ti el mejor año? 11. 11. ¿Cómo se finalizó ese año? Empezó bien y se finalizó mal, porque por los problemas que había en el salón, solamente era el único 11 que tenía problemas con todos los profesores, por lo de los robos, por los malos tratos y porque había unos muy desorganizados, pero terminó muy bien en el último aspecto y terminó bien. ¿Usted qué opina de eso que dicen que cuando uno termina de estudiar, la mejor época de nuestras vidas es el colegio? ¿Es verdad o es mentira? Sí, ya la verdad sí lo estoy empezando a descifrar, porque la verdad sí me hace mucha falta el colegio, porque ya uno empieza como a vivir la vida de adulto y la verdad no es para nada fácil. ¿Te sigues comunicando con alguno de tus compañeros? Sí, con bastantes. Sí. El año pasado se realizaron unas danzas. ¿Qué baile hicieron? Hicimos cumbia. Una cumbia. ¿Cómo fue realizando esa cumbia? Padre de Dios. La verdad no, fue muy muy mal, porque Adolfo era el que nos guiaba con eso, pero
el grupo era imposible unirlo. O sea, no era como muy comunicativo y para trabajar en equipo era súper mal. Pero usted a base de que no era un grupo comunicativo, usted decía que tenían la esencia de que era un grupo y que aún así se querían entre todos o... No, tampoco teníamos, o sea, el grupo era como dividido en grupitos pequeños, entonces como que nunca se ponían de acuerdo en lo que queríamos hacer, qué tipo de música, nada. ¿Y usted qué opina de eso? Pues ¿usted qué pensaba cuando veía eso? La verdad, o sea, a mí me daba como frustración no poder como ordenarle a todos lo que tenían que hacer porque pues cada uno se mandaba solo. Entonces, ni el profesor era capaz de controlarlos. Entonces, no, o sea, a mí me da mucha rabia, mucha impotencia, porque, o sea, están muy mayores como para no tener esa madurez de formar un baile. Por lo que tú dices, tú piensas que en un grupo lo más importante es la comunicación. Sí, mucho, porque sin una comunicación no hay nada, pues no se puede como llegar a un punto fijo de lo que se quiere lograr ni nada. Y en su pensamiento más personal, ¿usted qué solución brinda para eso? Pues es que en ese caso yo no tendría como una solución, o sea, las charlas, pero es que no, a veces no como que ayudan mucho, porque como que es como que les entra por un oído y les sales por el otro, entonces eso como que no. Nosotros somos del grado 9.1, entonces ¿tú qué nos sugieres? Porque nosotros tenemos problemas como ese, como mala comunicación, a pesar de que no somos un grupo tan unido, sí nos entendemos, pero ¿tú qué consejos nos podrías dar? Pues o sea, que hagan como varias charlas y se pongan como de acuerdo en lo que quieren lograr y hacerlos entender como que la comunicación nos va a llevar a tener muchos buenos resultados para terminar el grado o para terminar estos últimos años que le quedan. Entonces, y más que todo es como sí, unirse como grupos y no solamente como por los que les toca hacer, sino por la amistad que tienen y, o sea, que sean como una familia en sí. Usted cuando estaba en el grado de nosotros, grado 9, ¿usted en algún momento de su vida no llegó a tener pensamientos de frustración de que usted, por ejemplo, diría, ¿será que yo sí me voy a graduar? ¿O será que sí voy a quedar de noveno? Sí, porque decían que el grado 10º era muy, muy, muy difícil, más que 11, pero la verdad sí, pero igual seguía con la mentalidad de que lo quería lograr y pues gracias a Dios lo logré. En esos momentos vamos a hablar de más personal del colegio. ¿Tú qué opinas de que el colegio tiene algunas embarazadas? ¿Tú piensas que deberían de ellas seguir o deberían parar ahí sus estudios? No, yo recomiendo que les podrían mandar como talleres para la casa, pues si ya tienen mucho tiempo de embarazo, como para que ellas sigan el transcurso del estudio y no paren los estudios ahí por un embarazo. O sea, que le manden como talleres y que los pongan como a estudiar virtualmente para que también puedan lograr graduarse. Académicamente, ¿cómo crees que está el colegio? Pues el colegio siempre se ha destacado por salir con los mejores estudiantes, entonces yo creo que este año no va a ser la excepción. En estos momentos hay muchas personas que se quejan por las metodologías de los maestros. ¿Tienes alguna inconformidad con alguno de los maestros basado en su metodología? Pues no, pero a veces son como muy, o sea, no ponen como muchas dinámicas, entonces eso como que aburre, que solo sea escribir o prestar atención. En cambio, pues hacer como las cosas más dinámicas, porque algunos sí solamente se basan en talleres y eso. En nuestro salón se quedan demasiado porque los estudios las metodologías son demasiado cotidianas y eso se puede llegar a ser aburrido. Entonces, ¿tú qué piensas que se puede hacer aparte de hablar con el maestro? Pues yo creería que hablar o sea, como con las personas más mayores de la institución, porque eso sí lo puede llegar mucho a cansar a uno y aburrirlo. Es hasta llegar al punto de uno no querer entrar a la clase por una motivación. ¿Alguna vez te ha sucedido? No, la verdad nunca. Pero sí llegamos como a hablar mucho con la profesora y logramos que ella hiciera las clases más dinámicas, nos pudiera ver películas o dejara como 15 minutos antes de la clase terminar para nosotros relajarnos ahí. ¿Tendrías alguna inconformidad con algún maestro? O sea, un maestro que tú hayas dicho, no, él no sabe explicar o no me gusta su metodología, no se lo entiende o algo por el estilo o si hay una excepción, todos te cayeron muy bien y no pasó. Pues del maestro en sí no, pero sí una inconformidad con lo de la media técnica, que debería ser después del grado 10.
porque sí era como muy, o sea, como muy ahí encima de uno y si uno no iba le llamaba a los papás por X motivo, si uno no llevaba las cosas era malo, bueno, todo eso. Y siempre se basaba como en hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces esa maestra, por ejemplo, a mí nunca me agradó esa media técnica, por lo cual no quise seguirla como después de salir del colegio. ¿Usted siente que la media técnica sí o sí es obligatoria para nosotros los estudiantes o la podemos coger como un beneficio más para aprender Pues cositas? que sea obligatorio no, porque pues de eso no se va a basar como la vida del estudiante. O sea, si usted la quiere para su vida, pues la puede utilizar, pero no que uno diga que hay que necesariamente tiene que ser obligatorio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo la estudié como por tenerla ahí de alternativa, pero no era como algo de que yo quería seguirla después, entonces. Por ejemplo, a nosotros muchos, pues algunos profesores nos dicen que cuando estemos ya en el grado 11 tomemos la media técnica porque nos va a abrir muchas puertas, pero pues yo, en mi opinión, digo que sí, puede servir mucho para abrirnos puertas, pero yo siento que eso me va a estancar en algo que es, por ejemplo, lo diseño y todo eso. ¿Usted qué opina aparte de eso? Porque, por ejemplo, la media técnica que yo hice fue de medios audiovisuales y a mí eso lo único, o sea, a mí no me gusta como nada que tenga que ver con las fotos ni nada, pero era como la única que había así porque lo del software y el diseño de moda a mí nunca me ha gustado. Entonces fue como la única que yo vi que me pudo servir para algo, aún así no la quise aplicar. Muchos de nosotros, ¿tú qué opinas de que nos tengan que separar? Porque en el grado décimo, para tú entrar a una media técnica, tienen que separar a los que van a estar y a los que no van a estar. ¿Tú crees que separar los grupos es buena vía o no? Pues no sé, porque todos los de mi salón, por ejemplo, se inscribieron para esa misma media técnica. Entonces, pues yo creería que es como bobada separarlos. Pues no sé, los que quieran como estar, que estén y los que no estén. Pero me gustaría pues que estuvieran juntos porque vienen desde mucho tiempo ya todos juntos. Entonces separarlos y que ellos hagan como otro ambiente sería como maluco en ese sentido. Hablando de separar, en su época como estudiante, ¿alguna vez llegaron a tomar en el colegio la decisión de separar a los grupos solamente porque, por ejemplo, la mitad del grupo eran unos muy fastidiosos y los otros eran más callados, más inteligentes para así decirlo, entre comillas? ¿Usted le llegó a pasar eso o usted qué piensa de eso? No, a nosotros nunca nos llegó a pasar como decir que nos iban a separar. Pues solamente como que nos cambiaban de puesto por el simple hecho de que hablaban mucho o porque no prestaban atención, pero nunca como de cambiarlos de salón ni nada. Entonces, todavía como estudiante en el Manuel J, ¿tuviste alguna inconformidad con algún alumno? No. Ah, sí, con una que por hacerme una broma hizo que me robaran el bolso. O sea, lo sacó como del colegio y lo puso ahí en toda la esquina y cuando yo fui a ver ya el bolso no estaba. Entonces también, y con los celulares que los mantenían escondiendo, entonces sí, ese fue como el mayor problema que yo tuve en el colegio, lo del bolso. ¿Pudiste arreglar las cosas con esa persona o prefirieron dejar todo así? No, pues es que, o sea, es que yo soy una persona de que no tiene rencores, pero al principio sí como que me dio, porque yo con esa persona la conozco desde hace mucho tiempo, desde que estábamos en la guardería, entonces sí fue como maluco que ella me hiciera eso. Aún así, las primeras semanitas que pasó lo del bolso, sí como que la tomé con distancia, pero pues los profesores siempre intentan como arreglar los problemas entre los alumnos, pero aún así pues no volvimos a ser como antes, solo con el saludo normal. ¿Usted qué recomendación le da a la gente que, pues a los estudiantes de la nueva generación que, por ejemplo, tienen un problema y que todo lo buscan solucionar a la salida, que eso de peleas y todo eso? ¿Usted qué le recomienda? Pues eso antes es como peor, porque gracias a eso la institución se puede meter en un problema si algún alumno sufre un mayor accidente o algo, porque como dicen que si se va a tener un problema después del colegio, al menos no tener como la camisa de la institución con el escudo, porque por eso el colegio puede tener una demanda o algún problema. Entonces yo creería que no, que al menos solucionar eso con los profesores o con la coordinadora, el rector, no sé, pero o sea, llevar a eso no trae como buenas consecuencias. ¿Crees que la parte económica del colegio nos cumple o no? Porque por lo menos apenas vinieron este año a cambiar las sillas, cosa que debían hacer mucho más antes y solamente las pusieron porque nos las regalaron.
yo creo que a veces no cumple, porque pasó lo mismo con los computadores que nos regaló el gobierno, que dijeron que eso iba a ser para nosotros y resulta que los de los aldeanos del año pasado se los quedaron todos y creo que se los utilizaron para la nueva sala de cómputo. Entonces yo creo que esa plata no se está viendo, o si se ve, son como para los eventos que forman en el colegio, que son como muy pequeños, entonces yo creo que a veces no cumplen con eso. Nos estás queriendo decir que, porque nosotros nos afirmaron que los computadores que en estos momentos están en sala fue un obsequio de la alcaldía. Nos estás queriendo decir que son computadores que ya ustedes usaron, solamente que los tuvieron que devolver. Porque, por ejemplo, el 11 del año antepasado a ellos no se los quitaron. Y además a nosotros nos dieron como un acta para firmar y decir que los computadores quedan para nosotros. Entonces no entiendo por qué a nosotros, siendo la única generación, nos quitaron los computadores diciéndonos que si no los entregábamos no quedábamos a más y salvo para graduarnos. Entonces yo todavía no entiendo por qué nosotros fuimos los únicos que nos afectaron con eso, quitándonos los computadores, sabiendo que dijeron que si uno terminaba completamente y no seguía estudiando ni en la universidad ni en nada, uno los iba a entregar. Pero como uno sigue estudiando, o sea, no entiendo porque sí o sí nos los tenían que quitar y amenazarnos con que si no lo entregábamos no nos podíamos graduar. Lo que nos estás contando es algo muy fuerte, porque como tal, porque por lo menos a mí también, yo fui una de las que le dieron computadores cuando estaba en el gran séptimo y la verdad no me gustó porque nosotros nos dijeron que no eran regalados, sino que eran prestados. En séptimo un compañerito se salió de la institución y le tocó devolverlo. A nosotros no, o sea, los 11, porque yo hablé con uno del 11 antepasado y varias amiguitas también y les dijeron que ellos que no les tocó entregar los computadores porque eso era para ellos, o sea, era como un regalo que la alcaldía le daba por estudiar ahí, por todo, entonces todavía no me cabe como en la cabeza por qué tomaron esa decisión de quitarlos. En la parte económica el colegio no nos ha brindado porque por lo menos el año pasado, tú te graduaste el año pasado como lo dijiste, la de la reparación del techo. ¿Tú piensas que eso se debió hacer en ese momento o retrasó el estudio? No, pues porque por ejemplo cuando nosotros estábamos estudiando seguía mucho como lo del techo y encima de nosotros se paraba como gente a construir, entonces pues eso era como peligroso porque uno no sabe que en cualquier momento el techo se esconde y uno sufre algún accidente, pero o sea no, o sea eso pudo parar algún tiempecito, pero no, o sea no como que afectó el estudio ni nada. ¿Tienes algo rescatable que tú digas que el colegio sí cumple? Sí cumple con que dicen que salen como los mejores estudiantes del Manuel J. Y sí, pues como la enseñanza que dicen, la técnica de aprendizaje, o sea, tiene muchas cosas destacables porque, o sea, para mí es una institución muy, o sea, como muy recta y muy ejemplar, a pesar de los malos comentarios que diga la gente o que de Manuel J uno no aprende, que los profesores esto, que los profesores aquellos, pero o sea, uno no puede juzgar a un libro por su portada, entonces a mí me parece que es muy bueno. Nosotros últimamente pues este año hemos tenido problemas con el refrigerio. No sé si en su época que usted estudiaba también, porque últimamente, por ejemplo, hay muchos estudiantes que, por ejemplo, a la hora de hacer fila, se meten y entonces no quedan como refrigerio sí o sí para los que realmente están en la lista. Entonces no sé si eso también pasó cuando usted estaba en su grado 11. Sí, pasó muchísimo. Aún así que los alfabetizadores que ponían como en el restaurante no eran capaces de controlar eso porque se metían gente que estaba en el almuerzo y en el refrigerio, entonces como que eso le quitaba muchos refrigerios a los otros que sí estaban realmente en la lista. O repetían y la gente no se daba cuenta, o prestaban fichos, entonces eso sí es un punto como negativo del colegio y de las personas encargadas realmente del refrigerio. Siento que esto es algo que a muchas personas les asusta y es uno muy bajo, baja tus probabilidades. Pues, por ejemplo, el año pasado mucha gente sacó 210 o algunos sacaron 100 y piola, pero yo creo que eso afecta y no afecta a la vez, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que el ISTER no le
O sea, no fue como necesario para la carrera que ella estaba estudiando, pero aún así uno necesita sacar un buen puntaje para poder entrar a una buena universidad. Por ejemplo, creo que piden que uno saque 250 para poder entrar como a las universidades. Si saca menos, no. Entonces yo diría que sí, a la vez como que no. ¿Tú piensas que tus pruebas de ICFES fueron muy difíciles o se te dieron fáciles? Es que eso depende porque más que todo se basa como en la comprensión lectora. Entonces yo diría que uno tiene que tener muy buena comprensión, leer muy bien y entender matemáticas, que es como lo más difícil que a uno se le da. Pero por ejemplo yo creo que fue fácil. Eso sí se basa como ya en la mentalidad de uno. A nosotros nos dicen que el IFE se basa en lógica. ¿Usted dice que sí? Sí, más que todo eso. Y sí, es que es lógica y saber problemas de matemáticas y todo eso. Entonces, mira, que nosotros ya vamos estudiando cualquier taller o tipo de actividad, nos dicen que pongamos mucha atención porque las pruebas son tipo ICFES. ¿Tú piensas que es cierto lo que nos dicen o solamente nos dicen para asustarnos? Es que en algunos puntos sí solamente es como para asustarlos, porque, o sea, no todo lo que enseñan estos últimos años en las ICFES los van a ver. O sea, entonces yo diría que uno que otro, que más que todo es como para que ustedes tengan cañaña y sepan a lo que se van a enfrentar cuando les toque presentarles. A veces cobran por clases que dan los sábados para ir estudiando para los ICFES. ¿Tú piensas que es necesario pagar eso o no es necesario? No, no es necesario porque la gente se metió en eso de los pre-ICFES y aún así sacó un mal puntaje. Entonces yo creo que eso no beneficia para nada, es como lo mismo. Lo que usted no vio en 11 años no lo va a ver en meseritos que va a hacer el pre-ICFES, entonces para mí no es como importante meterse en eso. ¿Tú hiciste los pre-ICFES? No, yo no los hice por lo mismo porque hablé con mi familia y mis primas que son también egresadas del Monogota y me dijeron que no era importante como hacerlo, porque más que todo usted tenía que aprender como bien a leer y a leer bien las cosas que le ponían en las libretas. O sea que simplemente el pre-IFES es como para usted saber a lo que se va a venir, el IFES y ya. Sí, es como una pruebita pequeñita porque no todo lo que dice en el pre-ICFES es lo que va a salir en las ICFES, entonces es como para medio prepararlos para saber. Entonces, yo creo que con esto podríamos finalizar. Te agradecemos mucho. ¿Tendrías algún mensaje que decirles? Nada, que extraño mucho a los profesores y que pronto espero verlos en algunas actividades que hayan en el colegio. Sabes que estás invitada a la fiesta de los 60 años porque va a ser con boletos abiertos, entonces estás totalmente invitada a la celebración. ¿Cuándo sería? No sé. Ahí estaré. Muchas gracias.